Amén, amados. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Bien, llegó el tiempo de dar mi aporte, ya que el tiempo ha transcurrido un poco, ¿verdad? Bien, el texto dice, creo que Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero hacer una explicación lo más clara posible. Dice, no añade tristeza con ella. Primero, hay que ver el texto en su contexto. Primero, aquí se está hablando de riqueza. Y también se habla de la palabra bendición. No vamos a definir la palabra bendición del diccionario Nacho, ni el diccionario panamericano, ni ninguno de los que usted conozca. Vamos a definir la palabra bendición a la luz de la Escritura. Y la bendición de Dios es aquella que lo abarca todo. Repito, aquella que lo abarca todo. O sea, Dios no da nada a media. Si es bendición, lo abarca todo. ¿Verdad? Entonces, primero, ese tipo de bendición que se habla aquí, recuerden ustedes que quien escribe es el proverbista y el sabio Salomón, que tenía mucha legalidad para hablar acerca de eso, ya que ustedes recuerdan que Salomón, por muchas cosas que hizo y que pasó, perdió lo que es el favor de Jehová en su vida, lamentablemente, a pesar de ser sabio, ¿verdad? Entonces, primero, esa bendición que se habla aquí se materializa a través de la obediencia. Por ejemplo, Deuteronomio 28 habla acerca de eso. Repito, la palabra obediencia. Escuchen esto, la palabra obediencia. Le voy a explicar a ustedes porque ustedes han ligado lo que es la bendición versus el proceso que ocurre en una bendición y versus la consecuencia que ocurre en otro tipo de bendición, entre comillas. A través, o sea, una bendición, repito, de Jehová es lo que lo abarca todo, no es nada a media. Todo es abarcado por esa bendición, ¿verdad? Le repetí esa parte ahí. Repito, esa bendición viene por la obediencia, es decir, es la bendición que tú no persigues, sino que Dios te envía. Quiero repetir eso. Es la bendición que tú no persigues. O sea, hay personas que están persiguiendo una bendición, un ejemplo, persiguiendo una bendición entre comillas, pero esa bendición Dios no se la quiere dar o no es bendición. Algo puede ser bendición, pero si tú lo persigues se convierte en maldición. Escucha esto. Algo puede ser bendición, pero si tú persigues lo que tú le llamas bendición, se puede convertir en maldición. Entonces, recuerden ustedes, dice la bendición de Jehová, dice bendición de Jehová. La bendición de Jehová no es más que aquella que viene por obediencia y no por fatiga. Quiero repetir eso. No es la que tú te preocupas por conseguir, sino la que tú te preocupas por obedecer hasta que llegue. Es decir, no es lo mismo una bendición de la cual tú te fatigaste por conseguir que una bendición que llegó porque tú obedeciste. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, un profeta, ¿verdad? Balaán, ¿verdad? Recuerden ustedes que cuando le dijeron a él para que maldijera al pueblo de Israel, y él habló con Jehová, Jehová le dijo, no lo hagas, pero por la tanta fatiga de él le está insistiendo, entonces Jehová le dijo, sí, hazlo. Ahí está. Está la bendición permisiva de Dios y está la bendición perfecta de Dios. La bendición permisiva de Dios es aquella bendición que llega en su voluntad permisiva, que llega, que tú crees que la trajo Dios, pero es porque tú insististe en eso. No es que Dios te dio esa bendición. Entonces esa es la bendición que va a añadir tristeza con ella. Porque por tu alma estar ruidosa, no te diste cuenta que Dios te dijo no. Entonces Dios en uno te dijo sí, porque Dios lo permitió. Dios le dijo a Balaam, después de decirle que no, después le dijo, sí, vete y maldice el pueblo. Pero se paró el ángel de Jehová con una espada envainada. Y ya usted sabe, hasta la mula de Balaam o la burra, como se llama, habló. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de bendición, esa bendición permisiva que Dios la permite, es la bendición temporera. Una bendición que no la abarca todo, es una bendición a media porque vino por fatiga, no por obediencia. Por eso es que el pueblo de Israel, recuerden ustedes, queremos rey. Ellos están siendo gobernados por Dios a través de Samuel. De repente ellos dicen queremos un rey como los demás pueblos, las demás naciones. Fue tanto la fatiga que querían un rey, hasta que Jehová le dijo, ok, sí. Dios en su voluntad permisiva escogió un rey, le dijo, tengan un rey, se lo dio Dios. Se supone que era para bendición. Sin embargo, Saúl
fue el peor rey que pasó, uno de los peores reyes que pasó por Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo fastigó el pueblo fastigó, cansó y quiso que Dios le diera un rey. Entonces Dios, en su voluntad permisiva, le envió un rey que supuestamente tenía que ser una bendición, pero no fue una bendición, porque fue la fatiga de ellos poder conseguir un rey, tener un rey. Es como cuando tú estás atacando a alguien, dame esto, y de repente ese alguien te dice, toma ya, para salir de ti. Ahí está el punto, ¿me entiendes?, de ese tipo de bendición. Voy a repetir eso porque todavía está en la plataforma y ya le voy a aterrizar. Repito, ese tipo de bendición, porque hicieron una mezcla ahorita, le estoy hablando claro. La bendición que no añade tristeza es aquella que es enviada por Dios en la obediencia. O sea, cuando tú estás plantado, ¿verdad?, que tú estás en obediencia, esa bendición te alcanza. La familia llegó por obediencia. El matrimonio llegó por obediencia. Los hijos llegaron por obediencia. Esas bendiciones no serán temporeras, sino que jamás añadirán tristeza con ella. Porque llegaron por obediencia y no por fatiga. No porque tú irrumpiste para que esa bendición llegara. Mire, hay un problema acá. Mucha gente dice, pero es que la bendición de Dios no puede venir sin un proceso, la bendición de Dios tiene que venir, ok. Lo que pasa es, usted no puede mezclar la consecuencia de tus actos con el proceso dentro de la bendición. Repito, hay consecuencias de actos, de pasos malos que las personas han dado, que le dicen, eso es un proceso por la bendición que viene. No, ningún proceso. Usted hizo algo malo y le vino a usted la consecuencia de ese paso que usted hizo o que usted dio. Entonces está el proceso dentro de lo que es la bendición de Jehová y está la consecuencia de tus actos, de tus acciones. No puedes mezclar las consecuencias de tus acciones, de tu mal paso sin obediencia, pensaste que fue Dios pero no fue Dios, y mezclar lo que es el proceso que manifiesta bendición. Miren acá, entonces miren esto. Con Israel lo aprendimos. Aquí voy a tratar de parafasearle todo y explicarle todo. Con Israel lo aprendimos. ¿De dónde nació Israel? Israel nació de la boca de Dios. Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación. En otras palabras, que ya Israel, la fuente de Israel era Dios, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Abraham, estarán esclavos 400 años. Miren, escuchen el metrón, 400 años, y luego yo lo sacaré con mano fuerte. Israel sabía, tenía el metrón de lo que era la bendición de Jehová. Por eso es que en su peregrinación, Jehová hablando con ellos le dijo, miren, si ustedes hacen lo bueno ante mis ojos, lo que está escrito en este libro, obedecen mi palabra, entonces yo Jehová los bendeciré. Pero si hacen lo malo ante mis ojos, entonces yo Jehová, los maldeciré con las maldiciones que están escritas en este libro. Ahí está el metrón. Escuchen esto. Ser bendecido no significa que tú no vas a pasar por dificultades dentro de lo que es el metrón de la bendición. Ser bendecido significa que tú sabes cuál es tu fuente. Hay batallas, pero te recuerda de tu fuente. Hay dificultad, pero te recuerda de tu fuente. Estás en la fuente. La fuente inagotable siempre te va a entregar los recursos en esa batalla, porque ahora se manifiesta lo que es la bendición espiritual. Tú estás en ese proceso, no tienes dinero, tienes guerra. Jehová permitió que tú estés en ese proceso, pero tienes provisiones, repito, tienes provisiones porque estás en la fuente inagotable. Ese proceso salió de la boca de Dios y con ella entonces está la bendición. Aún estando en ese mismo proceso, tú estás bajo bendición porque estás en la fuente que habló de ti, la fuente inagotable. Ojalá que alguien entienda esto, de lo que yo estoy hablando, por favor. ¿Me entiende? Esto es lo que pasó con Israel. Pero cuando Israel violaba el metrón, entonces le venía a Israel las maldiciones que estaban escritas en ese libro. En el libro que el mismo Dios había hablado. Entonces Dios, esa maldición que venía a Israel, no venía por bendición, de que fue una promesa de Dios, no. Venía porque Israel violaba el pacto. Cada vez que tú violes el pacto, te va a venir una maldición. El caso de Job, que es otro punto, el caso de Job, en el cielo hablaron de él porque Job estaba bendecido. Escuchen, estaba bendecido, estaba cercado. Y en el cielo hubo una conversación sobre Job. Entonces Dios, ahí cabe lo mismo que pasó con Israel. Dios, sabiendo que la fuente de Job era él mismo, Dios sabía que las bendiciones de Job no eran porque Job tenía dinero, sino porque Job tenía la fuente inagotable. Ay, Dios mío, Padre. Ojalá que alguien me entienda. Repito, es que no es, escucha, no es que tú no vas a pasar por dificultad.
es normal. Es que en esa dificultad tú no estarás triste porque conoces tu fuente. Señores, las dificultades que vienen por Dios, esas dificultades te llevan a la fuente inagotable. No confundas el proceso con la tristeza. La palabra tristeza que aparece aquí tiene muchos vocabularios acá, pero quiero definirlo con este vocabulario. Es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable. Es decir, la tristeza que se habla aquí no tiene nada que ver con proceso. Es cuando se termina la felicidad. Es cuando, la tristeza se produce por un paso que diste, algo que hiciste, ¿verdad? Que luego entonces trajo algo desfavorable. O sea, hiciste algo y ese mismo algo que tú hiciste produjo la tristeza. Repito, eso mismo que tú hiciste produjo la tristeza. No es así con la bendición de Jehová. En la bendición de Jehová no vendrá tristeza, porque aunque tú estés en el proceso, tú no vas a pensar, el proceso me vino por ese paso. No, tú sabes que Dios está contigo en ese proceso. My God. Alguien va a agarrar eso. Lo voy a repetir. Tú no vas a decir, bueno, es que estoy triste por el paso que di. No, tú estás en un proceso y tú sabes que ese proceso, aunque estés en él, tú sabes que Jehová te va a dar provisión. Es la bendición que viene de Jehová. El proceso que viene de Jehová es ese. Cuando tú estás claro que no es por el paso que diste, sino porque Dios te está procesando y tú sigues siendo feliz a pesar del momento que tú estás pasando. Esa es la bendición